¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo lo que vos quisieras preguntarle a nuestro invitado de hoy. En Apuesta de 10, la entrevista central. Senadora Verónica Alonso, muy buenas noches y gracias por estar en Apuesta de 10 esta noche. Gracias, Elsa, gracias, Checho, un gusto como siempre. No, un placer. ¿Carnavalera o no tanto? Sí, me gustan sobre todo las llamadas. Soy muy de ir a las llamadas, desde que era una chiquilina, siempre me gustaron mucho, me encantan los tambores. La verdad que cuando era más joven me iba con otra amiga que le gustaba mucho y nos metíamos por allá al final de Isla de Flores cuando arrancaban las comparsas y nos corrían para un costado, por supuesto. Pero siempre me gustó mucho, sí. Bien, lanzó su candidatura esta semana pasada, el 7 de marzo, presentando su programa de gobierno. Dijo que estaba para ganar la interna y ser la primera presidente del Uruguay. Tengo dos preguntas en una. Primero, saber si fue una expresión de deseo o realmente es tan alto el optimismo, porque las encuestas la ubican hoy bastante lejos, a pesar de que el margen de error es de 8 puntos. Y en segundo lugar me llamó la atención la palabra presidente mujer, no presidenta. Sí, yo soy la presidente, ¿no? Bien. Es una cuestión terminológica que tiene que ver, más allá de que esté aceptado ambas, creo que es lo correcto. Está bien. Eso no me quita ni me da más defensa o menos defensa de mi condición de mujer. O sea, no siento que eso esté afectando, ¿no? Porque dicen, bueno, no defiende, al contrario. Yo soy mujer, tengo 3 hijas mujeres, defiendo el papel de la mujer, creo que ser mujer es un privilegio maravilloso. Simplemente que estas cosas me parece que es lo que corresponde y me gustó definirme así también. No fue antojadizo, estaba pensado. ¿Cómo? Sí, estaba pensado, pero porque además a mí me gusta cantar, por ejemplo, soy muy mala pero me gusta cantar, y yo no soy la cantante, no soy la cantanta. No es cantanta, claro, sí. Sí, claro, yo no soy periodista. Claro, yo haciendo esas excepciones que creo, la verdad es que lo del lenguaje, en algunos casos que creo que se les ha ido la mano, ese lenguaje no inclusivo, me parece que no modifica en nada la cuestión de la igualdad de género, pero sí creo que genera molestias que comparto con muchos de los que dicen, bueno, me parece que se les fue la mano con eso. Eso por un lado. Y con respecto al otro, yo salí en este desafío enorme para competir indudablemente, queriendo tener la preferencia y ser, ¿no?, obtener el mejor lugar, y por lo tanto el mejor lugar es el primer lugar. También sé, y no desconozco la realidad y no dejo de ver la realidad, que, bueno, las encuestas, los números, ¿no?, en el caso de quien ocupa hoy el primer lugar, la distancia, ¿no?, con la calle Pou, pero en esto de las encuestas, y sobre todo en una campaña interna, son muy dinámicas, son muy movibles. Así que nosotros seguimos en esta competencia convencidos de que recibimos el apoyo de la gente, Checho. Y bueno, y la última encuesta va a ser la del último domingo de junio, vamos a ver. Creemos que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero además sentimos ese cariño, ese afecto y ese apoyo que esperemos se traduzca en votos el último domingo de junio. Bien. Sabemos que recibió varias críticas por haber participado en la marcha del 8 de marzo, el pasado viernes, y ya voy a ir a ese tema, porque usted ya ha hablado bastante en los medios dio su respuesta a esas críticas, pero me gustaría saber qué opina sobre esta decisión que fue en el día de hoy de la Suprema Corte de Justicia de separar de su cargo a las 2 juezas del departamento de Artigas que participaron en el caso de la mujer policía que fue asesinada por su pareja. ¿Hola? ¿Se cortó la llamada? ¿Alonso?
¿Se cortó la comunicación? Sí, Ahí se cortó sí. la comunicación. Vamos a intentar retomar la comunicación con la precandidata. Mientras lo intentamos, tenemos algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, acá dicen: buenas noches, tengo mi hija en el cuerpo de baile de Tronar de tambores, así que para mí es la mejor. Le mando mis felicitaciones a Tronar y en especial a mi hija Cecilia Chechu Pérez. Saludos a ustedes, soy William de Ruta 8. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Igual Chechu no soy yo, es Chechu la hija de... Esto por la consigna, les preguntábamos qué les parecieron los fallos. Por acá tenemos otro mensaje: no me gustó el fallo del carnaval, ganó la masa manuense del concurso, dice Enrique. ¿Cuál es esa? ¿A Y qué bueno, se no refiere? sabemos si está hablando de murgas o de qué categoría, no queda claro de qué categoría. Ajá. Otro opina respecto a la situación de Andrade que leíamos, Sí. que comentábamos más temprano. Eso lo generó el propio Andrade para salir haciendo fiasco en todos los programas. Estas cosas aparecen cuando con este tipo de personajes no se coman la comida, dice Heber del Parque Valle. No, bueno. ¿A qué dice? El que fue a propósito para Exacto, tener prensa. que fue buscado para tener prensa, como pasa con Rial, ¿viste? En Buenos Aires. Heber, permitime discrepar, no la veo. Me parece que todavía no hemos llegado tan bajo en la política. ¿Habrá cortado Verónica Alonso? ¿No le habrá gustado la pregunta que le hice? Creo, No, por favor, no, era un chiste, no. Verónica, a ver, ojalá que puedas restablecer el servicio de tu celular, así te podemos volver a ¿Ahora comunicar. ¿Ahora sí? ¿Verónica? ¿No? ¿Tampoco? Bien, bueno. Vamos a hacer una... Acá nos aclaran respecto a la de amanuense, se refieren a, dice Enrique, que se refiere a la murga ganadora, o sea, a la trasnochada. Ajá. O sea que no le gustó para nada la trasnochada. Bueno, hay gente que Sobre sí, gustos. porque por algo ganó. Sí, hay sí, mucha sí. gente que Vengo sí. de entrevistar a Maxi Horta, publicó este jueves la entrevista en Montevideo Portal. Me pareció muy sincera, habla de todo, contesta absolutamente todo, inclusive cuando en 2012 esa murga estuvo bajo la lupa para recrear el nombre de otro programa de esta casa. Contesta absolutamente todo. Y sobre presiones a los jurados, ¿Sí? todas esas cosas de las cuales La se habla. caminada se le dice. La caminata. La caminata se le dice a Sí, esa presión, sí. ¿no? Hoy lo me hablaba enteré con de ese. Fernando Tetes, me Ahí va. rezongó con que no a la edad sabías que vos, tengo yo no lo sabía. Bueno, yo me enteré hoy. Y tenemos una experta que es Kiana Casalás que tampoco sabía lo que sabía. significaba caminata o caminar en la jerga carnavalera. Pero bueno. Pero fíjate que hasta hay un término, o sea que sí será frecuente, ¿no? Claro, Esa me situación. explicaban que tiene que ver con... eso viene de la época en que había un pasillo y estaba el jurado deliberando. Y si claro, caminabas si por el caminabas pasillo... es que ibas a tocar a un jurado. Y o a conversarlo, o a ofrecerle algo, a intentar sobornarlo, o sencillamente a meterle presión. Claro. Y después hay que ver si del otro lado se dejan presionar o no. Che, respecto a lo de Porque Andrade, la corrupción tiene dos lados. me dejó pensando ese oyente. Yo A hoy ver. escuchaba temprano, bueno, obvio que todos los precandidatos, sus colegas políticos, se solidarizaron con la situación de Andrade en redes sociales y demás. Pero escuchaba también versiones que decían que esto recién empezaba, Sin dudas. ¿no? Podemos pedirle esa opinión a Verónica Alonso, Verónica. a quien tú le habías trasladado Exactamente. una pregunta. Senadora, Verónica. estamos de nuevo en comunicación. Sí, estaba hablando y me quedé hablando, se cortó. Sí, bueno, la pregunta venía referente a su opinión con respecto a esto que sucedió, la separación del cargo por parte de la Suprema Corte de Justicia a las dos juezas de Artigas en el caso que estuvieron a cargo del caso de la mujer policía que fue asesinada. Bueno, la verdad es que se inició un proceso disciplinario, habrá que ver cómo finaliza. No deja de llamar la atención, pero también se habían dado situaciones, ¿no? Previas al asesinato de esta mujer que bueno, después no ocurrió nada, ni hubo ninguna prevención que pudiera evitar el desencadenamiento que terminó. La verdad es que me llama la atención, ¿no? La separación por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que hay que esperar el proceso final, ¿no? La separación por disciplinamiento, por lo menos llama la atención. Bien, Verónica, el jueves, en la presentación de su candidatura, habló de economía un rato largo. A mí me llamó la atención un paralelismo que hizo respecto a cómo las mujeres administran la economía en el hogar, ¿no?
Dijo, la mayoría de las mujeres en sus casas con 2 pesos hacen maravillas. Es más, las mujeres con un huevo y un poquito de arroz hacen almuerzo para 4. Es tiempo de las mujeres. Claramente con eso se ganó la ovación. Pero este ejemplo de economía doméstica, ¿alcanza para decir que por eso es hora de que gobierne una mujer en este país? Bueno, no es todo, indudablemente que no. Y salvando las grandes distancias entre administrar una casa y administrar un país, yo sí lo que creo es que las mujeres somos en muchos casos quienes administramos. Y las mujeres sabemos que no se puede gastar de más, somos más cuidadosas muchas veces, más de lo que a uno le entra en una casa. Si a vos te entran 10.000 pesos por mes, no podés gastarte todos los meses 12.000 pesos y ir a pedirle al vecino que te preste, ¿no? Porque eso en algún momento alguien lo va a pagar. Uh-huh. Y esa calicita no funciona, ¿no? Sobre todo para mantenerte el mes a mes. Y esto fue lo que hizo el gobierno, ¿no? Esta fue la irresponsabilidad de un gobierno de haberse gastado, con las palabras difíciles que utiliza Story, de haberse gastado todo y más. Aquello del espacio fiscal disponible, es decir, gastarse todo. Es como si yo creyera que mañana me voy a ganar un bono en el trabajo, entonces me lo gasto por la duda de que me gane el bono. En realidad me estoy gastando cosas que ni siquiera me entraron. Eso fue parte de lo que hizo el gobierno. Y bien. Encima nos endeuda, ¿no? O sea, nos estamos endeudando para darnos una dimensión en $7 millones por día. Entonces, ¿por qué hago referencia a las mujeres? Porque las mujeres que somos bastante más cuidadosas, no somos tan arriesgadas, en muchos casos incluso está demostrado, está estudiado, creo que tenemos la capacidad de administrar. Eso no quiere decir que todas lo hagamos, pero tenemos más capacidad para administrar. Creo que se necesita, y sobre todo, después de haber tenido 41 presidentes hombres, bueno, me parece que hoy podemos darle, ¿no?, el espacio a ver si una mujer nos puede administrar un poco mejor. Bien. En esa candidatura hizo una suerte de promesas que yo del otro lado las leía y aplaudía, ¿no? Que elevaría el salario mínimo nacional, que eliminaría impuestos y la carga tributaria en industria y comercio para promover un crecimiento real en puestos de trabajo. Suenan muy tentadoras las promesas, además típicas de campaña electoral, son las que los uruguayos queremos oír, y también prometió bajar las tarifas públicas. Yo leía el PowerPoint y me parecía la panacea, es lo que queremos escuchar. Pero también pensaba que si fuera tan fácil lo hubieran hecho otros gobernantes. Subir salarios sumergidos, bajar tarifas públicas, bajar los impuestos, pero por otro lado hay que recaudar. Claro, el tema es recaudar ¿para qué? Es recaudar para sostener un elefante pesado, cada vez más gordo, cada vez más ineficiente, que se llama Estado. Entonces, a mí no me gusta, a diferencia de lo que tú pensás, Chucho, hacer propuestas buenas, bonitas y baratas. Buenas y bonitas eran todas. No era a cambio de nada, no es a cambio de nada, no es puedo duplicar o por lo menos aumentar el salario sin modificar nada, o bajar impuestos sin modificar nada. Acá alguien va a tener que ajustarse el cinturón. El problema es que quien se ajuste el cinturón no puede ser el mismo que está hoy produciendo, no puede ser el aparato productivo, el que trabaja, el que produce, que ya está ahorcado. El cinturón no lo tiene en la cintura, lo tiene en el cuello. Uh-huh. Y esto es como un corredor, que le decís que vaya a correr 100 metros y le llenaste una mochila llena de piedras. ¿Cómo se hace para sacarle eso? Bueno, haciendo adelgazar al elefante pesado, burocrático e ineficiente que es el Estado. ¿Cómo bajamos al que hay que ponerle el cinturón y ajustarlo? El ajuste tiene que ser al Estado. ¿Cómo se hace eso? Topeando, frenando y poniendo un tope al ingreso de funcionarios públicos hasta que se empiecen a nivelar las cuentas públicas. Son medidas audaces, pero hay que hacerlas y desde el primer día. Que ninguno se ha animado, ¿no? Que eso también implica una cuota de coraje de animarse a hacer cosas que no se han animado.
yo no sé si no les hicieron porque, la verdad vos me decís, otros capaz que habrán querido. Y no creo que hayan querido, porque si hubieran querido, no hubieran metido 70.000 funcionarios públicos y sumarle a ese elefante, que a mí me gusta identificarlo como un elefante al Estado por su peso, a los 310.000 vínculos que hoy tiene el Estado, ¿no? 70.000 funcionarios públicos. Y para darles una visión de la dimensión del Estado, a mí siempre me gusta dar ejemplos concretos. El INISA, que hoy es quien lleva adelante, ¿no?, la rehabilitación de los menores infractores, a propósito de la última rendición de cuentas, su presidenta vino a plantearnos que necesitaban más recursos, ¿no?, a ese elefante grandote que es el Estado. Y pidió que necesitaban 400 funcionarios más. Y yo pregunté cuántos menores habían internados o con medidas privativas de libertad, o sea, presos en el INISA. Sí. Y me dijo que habían 310 muchachos. En ese momento, hoy pueden haber 400, 350, 500, pero 310 es el número que me dio en ese momento. Y pregunté cuántos funcionarios tenía. Y me dijo que habían 1.741 funcionarios. Entonces, 1.741 funcionarios para 310 muchachos. Y con eso que quiero, hay 5 por joven, ¿no? Con eso que quiero transmitir, que hay una enorme sobredimensión que nosotros tenemos que frenar. Porque todo eso cae sobre las espaldas del que produce y por lo tanto hay que seguirle poniendo la mano en el bolsillo. ¿Cómo bajamos también ese aparato ineficiente? Sacando muchos de los cargos de particular confianza, ¿sí?, profesionales, no con políticos incapaces que han llevado a que los uruguayos tengamos que capitalizar una empresa como ANCAP en $1.000 millones. Todas esas cosas van sumando en el bolsillo del contribuyente, ¿no? Porque esos 1.000 millones de algún lado tuvieron que salir. Lo mismo las empresas públicas, las tarifas podrían estar más bajas, pero no están más bajas porque son cajas recaudadoras las empresas. En lugar de ser empresas eficientes y modernas, terminan siendo cajas recaudadoras para un gobierno que tiene que hacer caja a como dé lugar para sostener esos 2.300, 2.400 millones, hoy un poco más, 2.400 millones de déficit. El gobierno le echa la culpa a la reforma militar, por ejemplo, a la caja militar, como parte de por qué tiene que salir a hacer caja como contrapeso, por ejemplo, de esas jubilaciones de la caja militar. Bueno, lo que pasa es que si vamos, yo creo que hay que reformar varias de las cajas. Para arrancar, primero, creo que son varias las reformas que hay que hacer desde el punto de vista previsional. Lo que no puede ser es solamente a una culparle, que creo que es parte, por el hecho de que es la caja militar, con una mirada desde el resentimiento. Ideológica. El revanchismo. Creo sí que hay que modificar, que hay algo que hay que hacer en el próximo gobierno, sí o sí, es una reforma de la seguridad social. El agujero que deja los cincuentones, el agujero que deja la reforma del 2008 del BPS, son parte también de esos parches que han ido poniendo, pero que no alcanza a poner una curita cuando tenés una sangría. Porque el BPS tiene una caja en rojo de más de $700 millones. Entonces, y eso sigue aumentando. Ahí todo el sistema político tiene que tener la madurez necesaria y la seriedad para decirle a la ciudadanía que hay cosas que hay que hacer para que el país pueda subsistir y los números se empiecen a sanear. Una de esas es esa. La reforma de la seguridad social tiene que haber un consenso político y tiene que reformarse sin ninguna duda. ¿Cuáles serán las medidas? Bueno, habrá que analizarlas. Yo planteé, entre ellas, correr la edad. Bueno, por supuesto que muchos me criticaron, ¿no? Pero forma parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura demográfica, una población con una edad determinada. Y no va a cambiar mucho eso, ¿no? Sí. Somos una población envejecida y la ecuación esa de activos pasivos es una ecuación, en muchos casos, deficiente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos números nos empiecen a dar? Bueno, hoy una de las cosas buenas que tenemos, por suerte, es que los uruguayos vivimos más. Las mujeres vivimos un poco más que los hombres incluso. Entonces, la idea es
Si nosotros corremos esa edad, que hoy está en 60, promedialmente nos jubilamos a los 63, si corremos un poquito, esos números empiezan a ser un poco más, por lo menos, no tan deficitarios. Bien. ¿Cuál fue el planteo nuestro en realidad? Primero, no es corriéndole las reglas de juego ni cambiando las reglas de juego a los que están por jubilarse. No estamos hablando de que ahora que te estás por jubilar, estás llegando casi a la meta, ahora te corremos la zanahoria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que entran como nuevos aportantes a la vida laboral. Pero además también esa es una forma de aumentar la posibilidad de aumentar las jubilaciones más devaluadas. Hoy tenemos en nuestro país más de 150.000 jubilados que reciben una jubilación de 11.000 pesos, ¿no? Una jubilación es terrible. Que es no, el tema de las jubilaciones es tremendo y sin duda que hay mucho para hablar. Y, senadora, se nos fue el tiempo volando. Hay muchísimo más para hablar con usted. Las internas obviamente todavía están lejos, así que le propongo volver de la tanda, que se mantenga ahí, porque le quiero preguntar acerca de la seguridad, si va a poner mano dura una mujer o no, le quiero preguntar si va a extender las políticas sociales que ya existen o no, por ser mujer, etcétera. Hay muchas más preguntas. Y antes de la pausa hablábamos de que íbamos a conversar un poco de la seguridad. Usted fue víctima de la inseguridad en su momento y me decía Checho recién que va a apuntar a reforzar a la policía, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Reforzando a la policía de qué manera? ¿Brindándole sueldos más altos, mejor preparada, cambiando leyes? ¿De qué forma? Bien, buenos aportes porque tienen que ver con varias de estas cosas. Primero, poniendo a un ministro que sea al mejor de los policías. Yo no quiero un ministro político que muchas veces está cuidando su espalda, está cuidando su carguito, y no está cuidando a quien tiene que cuidar. Y eso ha pasado históricamente, ¿no? Siempre terminan siendo ministros políticos. Yo quiero un ministro policía, al mejor de los policías, ministro de carrera, que primero respalda a la policía. Si hay algo que tenemos que recuperar hoy es justamente el valor de la policía que se siente devaluada, que está en muchos casos termina siendo castigada o amonestada. Por supuesto que la formación es muy importante. La formación de policía necesitamos formarla más a la policía y además darle herramientas, que también tiene que ver con herramientas normativas, además de la autoridad de un ministro dirigiendo y conduciendo jerárquicamente a la autoridad policial, de volverle a dar el valor que tenía, también hay que dárselo con un marco normativo. Uh-huh. Yo quiero que la policía pueda, nosotros hemos presentado ese proyecto que se va allí en la legítima defensa del Partido Nacional, en la legítima defensa presunta, ¿no? Donde se presume legítimo el uso de las armas, y los policías puedan usarlas, porque hoy parece que estamos como en el mundo del revés, los delincuentes tienen las armas y la policía no puede disponer de esas. Darle el poder y la autoridad. Y me voy, por ejemplo, ahora que ustedes me preguntaban por la marcha del 8 de marzo, estábamos hablando hace unos minutos. Sí, de hecho hubo una acusación grave con un cartel que la tildaba de traidora. Sí, si quieren ahora conversamos de eso, pero déjenme terminar con las propuestas de seguridad. La policía al frente de una iglesia le dieron la orden de no, de ir hacia atrás, en lugar, si hay alguien que está atacando, bueno, la policía tiene que actuar, no puede quedar simplemente parada y frenada y poder hacer uso de lo que corresponde, o de lo que todos esperamos que haga la policía. Que pueda reprimir. ¿Qué más quiero? Perdón, Chicho. Que pueda reprimir. Que pueda reprimir, que no le tenga temor a la represión. Hoy estamos en un momento del país en el que necesitamos reprimir, y no hay que tener el miedo a esas situaciones, que creo que en algunos casos no fue por miedo, fue por concepciones ideológicas. ¿Qué otra cosa quiero? A la Guardia Republicana en la calle con presencia. La Guardia Republicana es una guardia de choque, y creo que es momento de que esté la Guardia Republicana con mucha mayor presencia. Cuando hoy se da el debate entre militares sí y militares no, nosotros no necesitamos crear a ningún cuerpo militar.
nosotros ya tenemos una guardia militarizada que depende de la policía, que es la republicana. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el número de la republicana. Hoy está a más del doble. Hoy está en 1.500. Bueno, llevemos no más de 3.000. Y tengamos presencia en todo el país de la republicana. ¿Por qué? Porque la republicana está preparada para justamente para reprimir. Tiene el armamento, tiene el uniforme que genera en la ciudadanía, pero sobre todo en los delincuentes, el respeto y el temor, porque saben que la republicana va a lo que tiene que hacer. Entonces, uno dice, no necesitamos, o yo hablaba recién de funcionarios, de frenar funcionarios, no necesitamos poner más funcionarios. Funcionarios policiales hoy tenemos cerca de 32.000. Lo que tenemos que hacer es redistribuir y formar y preparar más especializados justamente de la republicana. Ahora, Verónica, yo tengo un matiz respecto a la situación de las cárceles. Tú has planteado disciplina vertical en las cárceles donde el trabajo sea obligatorio. Yo investigué este tema el mes pasado para Revista Noticias y lo que me dicen quienes trabajan allí con políticas socioeducativas es que la mayoría de los presos, de los reclusos, quieren trabajar. Lo que faltan son precisamente puestos de trabajo y regulación laboral que se asimile a la de la afuera. ¿Qué opinás al respecto? Bien, yo este tema también lo vengo tratando desde hace ya un largo tiempo cuando fui por primera vez al polo industrial. Yo me fui a recorrer las cárceles, recorrí cárcel de Canelones, Concar, distintas cárceles del interior. Cuando estuve en el Concar, yo siempre digo, vi el infierno y el paraíso. Fui a la parte, a los módulos más complejos, pedí que me abrieran varias celdas y así vi una situación en la que no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda rehabilitarse, ¿no? Salen peor que un animal. Y de hecho van a volver a salir, porque por año salen 6.000 presos aproximadamente, de los 11.000 que tenemos más o menos en el sistema carcelario. Pero fui a la parte donde funciona el polo industrial, y decía, habían en ese momento, tres empresas trabajando. Una que hacía pallets, otra que hacía aberturas, y allí habían 500 presos, de los 3.600, 3.700 presos que había en el Concar, habían 500 que estaban trabajando. Uh-huh. Cuando uno los veía a ellos con un uniforme, haciendo sus tareas, aprendiendo un oficio, adquiriendo un hábito, uno ve que allí hay una medida rehabilitadora indiscutible. Y dice, este es el camino, o sea, no hay que inventar nada, acá esto es lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que planteamos. En ese momento el director Jaime Saavedra, director del polo industrial, hablábamos justamente de eso. La reincidencia hoy del sistema es del 67%, o sea, casi 7 de cada 10 vuelven a reincidir. Sí. Pero si trabajan, la reincidencia baja a menos del 5%. Entonces, yendo a tu pregunta, uh-huh. Hay que generar muchas más empresas. Nosotros hicimos dos planteos hicimos al ministro Bono. Uno, el trabajo obligatorio de los presos. Hoy no es solamente, se le plantea el trabajo a los condenados, pero no a los procesados. Y en segundo lugar, facilitar que las empresas se instalen, buscar algún tipo de exoneraciones para que las empresas se instalen en estos lugares y puedan generar a través de la mano de obra penitenciaria con toda la legislación que corresponda. ¿Y sabes qué otra cosa planteamos? Yo creo que es parte. ¿Sabes cómo podríamos darle trabajo a la mano de obra penitenciaria? A ver. Haciendo viviendas. Nosotros tenemos un déficit de viviendas. Hay una enorme cantidad de población que quiere y necesita viviendas. Faltan 100.000 viviendas. Hacer? El déficit perdón? Que es de 100.000 viviendas el déficit. Aproximadamente. 10.000 viviendas, exactamente. De 100.000 viviendas el déficit. Bueno, perfectamente podemos hacer. No con los 11.000 seguramente, porque eso es no buscar la utopía de los 11.000. Sería buenísimo. No lo vamos a conseguir con los 11.000, pero sí con una enorme cantidad que puedan construir viviendas. ¿Sabés qué otra cosa planteé hace un tiempo? Se la planteó el ministro Rossi. La estación central se planteó, ¿no?, su remodelación y el proyecto que está en camino y esperemos que prospere. Bueno, el reacondicionamiento de la estación, en lo que tiene que ver con la limpieza, la pintura,
todo ese reacondicionamiento perfectamente se puede hacer con mano de obra penitenciaria. Esto se lo planteamos al ministro. En lugar de llamar a licitaciones, que después los uruguayos no sabemos ni cuántos miles de dólares termina saliendo ni quién termina haciéndolo, ¿por qué no lo hacemos con la mano de obra penitenciaria? Acá hay falta voluntad política, falta que alguien se anime a hacer esas cosas que hasta ahora, como siempre hacen lo mismo, te dicen, bueno, trabajan 500 de 5.000. Y uno dice, pero ¿por qué no hacemos que trabajen más si lo podemos hacer? Si podemos generar propuestas para que se hagan. Verónica, ¿pero qué suma, por ejemplo, que usen uniforme o que cuando se levanten canten el himno? ¿En qué puede aportar, más allá de lo simbólico? Bueno, orden, no, es mucho más que lo simbólico. Disciplina. Una orden, disciplina, hábitos. También tiene que ver con esa rehabilitación. La rehabilitación es educativa, pero es social, es humana, tiene que ver. Acá no estamos diciendo vamos a darle un palo y que se levante con un palo, no es con cachiporra, y es también desde lo humano, del sentido, es un uruguayo más que perdió el norte en el camino. Bueno, tratemos de encauzarlo con orden, con disciplina y con hábitos, y buscar que vuelva a tener, ¿no?, ese cariño, o ese, por lo menos, que necesita en muchos casos, pero también el cariño a lo que significa su país. Y nada mejor que hacerlo a través de la educación en los símbolos patrios, en los valores cívicos. Cantar el himno e izar la bandera tiene que ver con eso. Y yo creo que son más que necesarios en una población que está allí, queda allí encerrada, y parece que, bueno, son depósitos en los cuales metemos y muestran la derrota de una sociedad. Entonces, podemos elegir seguir encerrando, seguir haciendo cárceles a su punto de Rieles, que iba a ser modelo, pero seguimos metiendo más de 1.900. No, y de hecho está lejos de lo que recomienda la ONU, que es apostar a las microcárceles de apenas 400 privados de libertad. Cuando uno mira los países que funcionan, en algunos casos ni siquiera ya tienen cárceles, pero los países que funcionan son microcárceles, donde hay un trabajo disciplinario que rehabilita, ¿no?, reeduca, y eso tiene que ser el camino. Pero además, alguien que comete un delito paga con su, ¿no?, justamente con su libertad, está allí, pero además también sería una cosa buena que los uruguayos digan por qué no es autosuficiente, y además paga con su propio trabajo. Creo que es bueno desde todo punto de vista. Senadora, muchas gracias por esta entrevista, esta primera entrevista acá en